¿Qué pasaría si llega otra pandemia a Colombia? Entonces, en términos de COVID, esta primera fase de Baxtera, aquí donde estamos, sería capaz de producir todas las vacunas de Colombia en un mes y medio. Eso de que las vacunas tienen chip, eso de que las vacunas tienen cosas, pues primero que todo es tecnológicamente imposible meterle un chip a una vacuna. Pero segundo, ¿para qué? Bienvenidos al nuevo capítulo del videocast El vecindario de la Vicepresidencia de Movilidad, Leasing, Renta y Uso. ¿Qué tal, Juan Pablo? ¿Cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos en este espacio que es muy importante para todo nuestro equipo. Juan Pablo, me gustaría empezar que de pronto te presentes y nos contes quién sos. Juan, muchas gracias y obviamente al contrario, muchas gracias a ustedes por todo lo que han apoyado este proyecto. Yo soy el vicepresidente operativo y científico de Baxtera. Soy cofundador junto a Jorge Osorio, que es nuestro presidente de la compañía. Juan, qué interesante. Y vení, pues aquí estamos viendo el aviso de Baxtera. ¿Por qué no nos contás un poquito de dónde nace esta idea y qué es Baxtera? A ver, yo creo que eso tiene muchas aristas, pero como no podemos extendernos mucho, lo voy a resumir. Es un par de profesores, tanto Jorge como yo, él es de la Universidad de Wisconsin, yo de la Universidad Nacional, que consiguen el apoyo del Grupo Sura y de Suramericana Colombia para hacer este sueño una realidad. Y es una cosa que nosotros veníamos pedaleando desde hace más de 8 años, cuando fundamos el proyecto Una Sola Salud de la Universidad Nacional aquí en Colombia, y era tratar de recobrar las capacidades de producción de vacunas y biológicos. Y en la pandemia, por cosas de la vida, tuvimos una interacción muy fuerte con la Gobernación de Antioquia, con el Ministerio, con Grupo Sura, y ahí empezamos a conversar para hacer este sueño una realidad. Muy bacano eso que nos contabas, sobre todo pues lo de la pandemia. Explícanos un poquito eh, por qué es relevante todo este tema de las vacunas para el país, porque no nos contás algo de pronto desmitificando lo que significa este tipo, pues, digámoslo, de medicamentos, si los puedo llamar así. No, mira, esto es una cosa bien, bien interesante y tiene una historia que no solo le pasó a Colombia, sino que le pasó a muchos países del mundo. Las vacunas son el mejor elemento de prevención de enfermedades, salvan millones de vidas al año. Lo demostramos cuando nos enfrentamos a la pandemia del measles, nos enfrentamos a la pandemia del COVID-19 y a otras enfermedades como el polio que eran fatales y letales para la situación pues, de calidad de vida de los humanos. Colombia, como muchos países, producíamos vacunas en unos ambientes no controlados, no regulados. Y en 1989, cuando se aprueba la insulina como el primer biológico, eh, entonces todo el mundo dice, bueno, si vamos a hacer vacunas, si vamos a hacer biológicos, tenemos que seguir buenas prácticas de manufactura. Y todos los países dijeron, no, es que eso es muy complejo. Más bien, compremos la vacuna. Entonces todo el mundo se pasaron a esas megaproducciones en la India, en la China, que fueron las que nos surtieron las vacunas por mucho tiempo a todos los países. O sea, no fue de pereza, no fue de mediocridad, fue simplemente una situación coyuntural que pasó hace unas décadas, donde los países pasaron la producción a unas megaplantas que hacen 6, 10 millones de dosis al día. Pero desafortunadamente no previmos que en una pandemia esa producción centralizada se iba a volver un problema porque el mundo se apaga. Se apaga el transporte, se apaga la cadena de suministro. Entonces las regiones se quedan sin soberanía sanitaria. De ahí esa palabra. Entonces, por eso, post pandemia, las iniciativas mundiales de los países consecuentes, con un poquito de racionalidad, es recobrar la producción regional de vacunas y biológicos, porque ya uno no puede ser dependiente de otro país. Así seamos muy amigos. Nosotros somos muy amigos de Estados Unidos, somos muy amigos de Alemania, pero en la pandemia todo el mundo dijo, no, es que no se puede ayudar, me tengo que ayudar yo primero. Entonces, por eso es tan importante este tipo de proyectos. No fue mezquino dejar de producir vacunas. El Instituto Nacional de Salud producía unas vacunas hermosísimas, buenísimas, pero cuando la regulación ya se hizo, no, es que se tiene que seguir esta regulación, ya mucha gente dijo, no, esto está muy complicado, preferimos pasarnos.
después de la pandemia, ya que decimos, no, ya no podemos seguir dependiendo, nos devolvemos a la regionalización. Qué interesante eso, Juan Pablo. Y profundizando un poquito en eso de soberanía sanitaria que nos explicabas, ¿cómo contribuye Baxter a esa soberanía? Si volviéramos a tener otra pandemia, ¿qué podría hacer Baxter por el país y no sé si incluso por la región? No, es que lo que acabas de mencionar es la premisa de Baxtera. Tanto Grupo Sura, Suramericana Colombia, como los dos profesores, tenemos una premisa de contribuir a la soberanía sanitaria de Colombia y de la región, trayendo tecnología estado del arte, trayendo las mejores marcas para sistemas productivos, para hacer una planta estado del arte en Colombia para producir vacunas y biológicos desde Río Negro, Antioquia, para el mundo. Esto no es copiando cosas mediocres, no, esto se ha hecho con calidad y se ha hecho con lo mejor y los mejores estándares. Siguiendo la regulación de Estados Unidos, que es la FDA, siguiendo la regulación de Europa, que es la EMA, siguiendo la regulación del INVIMA, pues porque estamos en Colombia, siguiendo la regulación de Brasil, que es Anvisa, y siguiendo la regulación de México, que es COFEPRIS. O sea, es una planta multipropósito para atacar y para contribuir a la soberanía sanitaria de Colombia y la región. Pablo, y uno mira este proyecto y se da cuenta que aquí hay mucho espacio para la innovación. Creo que hay mucha investigación que están desarrollando, mucha participación con agencias internacionales para lograr, llamémoslo así, patentes o desarrollos colombianos en todo este ámbito de los biológicos. Contanos un poquito de eso. No, de hecho, Juan, eso es lo más importante de Baxter. A ver, esta planta de producción que es muy bonita es una dimensión de Baxter. Baxter tiene una dimensión de programas preventivos personalizados. Tenemos una dimensión de investigación y desarrollo que es el centro de la compañía. Porque no es lo mismo producir siguiendo una receta que producir pensando. Entonces, lo que Jorge Osorio, nuestro presidente, con el equipo de investigadores que hemos formado, hemos consolidado un equipo de investigación y las vacunas que hace Baxter las hace Baxter en Medellín, en nuestro laboratorio. Es un componente de innovación donde ya tenemos una patente aprobada por la Agencia de Patentes y de Trade Office de Estados Unidos, que es nuestra vacuna contra el COVID. Estamos ahora en proceso de patentar otras vacunas nuevas y estamos ya a puertas de empezar nuestro primer estudio clínico. Mientras tanto, con unos aliados, estamos trayendo la tecnología a Colombia. Entonces, las vacunas como la vacuna de influenza, la vacuna de rotavirus, esas vacunas van a venir con nuestros aliados para poderlas producir rápido, porque las necesitamos ya. Y tenemos el programa preventivo que es ir casa por casa, oficina por oficina, vacunando a la gente, que lo llamamos PPP, Programa Personalizado de Prevención. Tener vacunas en una nevera, pues se ven muy bonitas, pero las vacunas sirven es inyectadas en la gente. Y en Colombia no hay cultura de vacunación adulta. Lo hacemos fenomenalmente en la vacunación PAI, que es niños, mujeres en embarazo y adultos mayores. Nuestras mamás en Colombia siempre han sido muy responsables y los hijos siempre están altamente vacunados, pero toda la población adulta no está vacunada. Eso es uno de los nichos que nosotros queremos cambiar en Colombia. Muy interesante eso. Yo imagino que detrás de todo esto pues hay una repatriación de cerebros y de grandes estudiantes que se habían tenido que ir a otros lados a hacer este tipo de desarrollos y esto les da la oportunidad de volver al país a construir desde acá. Sí, yo creo que eso es un mensaje muy importante para los jóvenes que estudian biotecnología, que estudian medicina veterinaria, que estudian nanotecnología. En Colombia hay oportunidades y Baxter es un ejemplo. Aquí nosotros lo que queremos promover es el empleo de nuestra gente. Esto es un proyecto colombiano donde tenemos gente de toda Colombia trabajando en Baxter. De Cali, de la costa norte, de Bogotá, de Boyacá, de Bucaramanga. Aquí tenemos de todo. Pero también tenemos gente que se formó afuera y regresaron al país. Gente que lleva trabajando 10, 15 años por fuera de Colombia buscando una oportunidad y ya trabaja con nosotros. Y tenemos ciudadanos de otros países del mundo que cuando ven Colombia, cuando ven lo que estamos haciendo, se enamoran del proyecto y también aplican para venirse a trabajar acá. No, genial eso que nos contás, genial. Eh, Juan Pablo, creo que también mencionaste algo en todo lo que nos has contado y es la medicina preventiva. ¿Por qué no nos contás un poquito de eso y sobre todo de cara a tantos mitos que muchas veces han salido sobre las vacunas? ¿Qué nos puedes contar de ese tema? ¿Qué es esa medicina preventiva desde la vacunación?
No, es que, bueno, es una lástima que haya tantas corrientes antivacunas y haya tantas corrientes en el mundo. Hemos llegado hasta puntos en que nos toca defender que la ciencia importa. O sea, ciencia importa, pues claro que importa. Datos importan, claro. Pero bueno, yo creo que eso es un tema de advocacy, es un problema de llegar a la gente con un mensaje real y con un mensaje de tranquilidad. Las vacunas salvan vidas, son incontables, ya lo decíamos ahorita. Millones de gente se salvan al año gracias a la vacunación. Pero al lado de la vacunación también están otros tratamientos, los monoclonales, los inhibidores, los tratamientos contra el cáncer, la terapia génica, la terapia celular. O sea, todo unos elementos tecnológicos y científicos que hemos desarrollado por décadas y décadas, científicos completamente dedicados a esto, que ahora los cuestionamos por chismes o por cosas de redes sociales. Yo creo que es muy importante que el mensaje se expanda. Las vacunas salvan vidas. Los medicamentos, los biológicos salvan vidas. Para eso están, para eso los hemos estado haciendo. Hay que usarlos de manera responsable. En cualquier momento pueden haber efectos secundarios, pero para eso también estamos, para también enfrentar eso. La farmacovigilancia vigila esos eventos y los controla y entonces se hacen correcciones. Eso de que las vacunas tienen chips, eso de que las vacunas tienen cosas, pues primero que todo es tecnológicamente imposible meterle un chip a una vacuna, pero segundo, ¿para qué? Entonces sí es importante el mensaje. Colombia afortunadamente tiene un gran, es amiga de la vacunación y queremos que siga así. Centroamérica y Latinoamérica también, pero hay que reforzarlo. Juan Pablo, frente al tema, llamémoslo ya más de carácter regional e internacional, Baxtera nos pone en el radar del mundo en todos estos temas de vacunación, nos genera alguna capacidad de ser referentes, de exportar medicamentos hacia otros países. No, definitivamente. O sea, lo que estamos viendo aquí es de alta tecnología y de alta calidad para el mundo. Y Jorge Osorio, nuestro presidente, fue el creador de la vacuna de dengue de Takeda. Y eso le da unos pergaminos muy importantes. Fuera de eso, él ha diseñado otras vacunas y el mundo entero lo conoce. Nos demoramos en conocerlo nosotros los colombianos, pero el mundo entero él lleva siendo virólogo y profesor de la Universidad de Wisconsin por más de 35 años. Y ese relacionamiento serio a través de la ciencia, a través de la racionalidad, se impregna en Baxtera y Baxtera se ofrece hacia el mundo. Entonces nuestras alianzas con Butantan, con Bharat Biotech, con MSD, con Abbott, se hacen no porque sea una alianza comercial, sino porque son alianzas científicas, dada la seriedad y la robustez de lo que hacemos nosotros aquí en Baxtera. No solo las empresas de farma, sino las instituciones, la banca internacional, los multilaterales, nos conocen, saben que somos serios, saben que lo que estamos haciendo desde Colombia es intenso. Nos han venido a visitar, hemos tenido visitas de Merck, hemos tenido visitas de muchas gentes, y cuando ven lo que hicimos en la planta, en el laboratorio, quedan impresionados porque es de vanguardia y es al mismo nivel de los otros países del mundo. Me gusta lo que dice al final. Yo he tenido la oportunidad pues, de venir con muchos de los colegas del banco de diferentes áreas y todos quedan impresionados con la planta. Y he escuchado de las personas que han trabajado en la construcción de vos y de tu equipo que esta planta cumple los más altos estándares. Es decir, que no se ha ahorrado nada y que se ha buscado que sea operativamente impecable. Así es, Juan, nosotros, vea, en todos los detalles, los puedo enumerar, pero nos quedamos aquí hablando una hora. La selección del aire acondicionado, la selección de las piezas limpias, de la llenadora, la selección de los materiales de construcción, de las bombas, todo se hizo con una racionalidad basada en calidad y respaldo. Para eso, ustedes saben que en este mundo pues moderno, y más que ustedes del banco saben esto, pues los precios de China y los precios de unos países son difíciles de competir, la calidad no. Entonces nunca seleccionamos nada por precio, lo seleccionamos todo por calidad y respaldo. Nosotros necesitamos que cuando aquí vengan los reguladores de Estados Unidos, de Europa, de Colombia, de Brasil y de México, y cuando entiendan y vean hasta el detalle de la caldera, el detalle del generador, el detalle de todo lo que hicimos, entiendan que aquí se hace calidad y se respira calidad. Bacera quiere vender calidad y tranquilidad a la gente, no vender un vial. Es vender calidad y tranquilidad que cuando un vial llegue a tu casa,
y diga Baxtera, tú digas, yo confío en esta vacuna y me la pongo, porque es de Baxtera. Entonces, para eso tenemos que generar una cultura, tenemos que adoptar tecnologías que no habían en Colombia. Nos tocó aprender, la DIAN no sabía cosas que llegan aquí, la DIAN, ¿eso qué es? ¿No? Entonces nos toca explicar, no, eso es para esto, para esto, para esto. Porque esta es la primera planta que se construye en el norte de Latinoamérica en los últimos 35 años. La competencia es Butantan y Fiocruz, que son empresas del gobierno son públicas, del estado de Sao Paulo y del estado Carioca. Tenemos el grupo Ensus de Argentina, pero el resto, las otras plantas son plantas pequeñas, pero como esta no hay. Y por eso también quisimos no escatimar en el gasto, más bien preocuparnos por la calidad y por el respaldo. Volviendo un poquito como a lo que tiene que ver con la vacunación, Juan Pablo, ¿cómo es, como si lo puedo decir en mis términos de banquero, cómo ese comportamiento epidemiológico de Colombia, si fui acertado en el comentario? ¿Qué tipo de vacunas son las que necesitamos más en esta región? Son probablemente parecidas a las que se manejan en otras regiones del mundo. Y siendo así, supondría yo pues que Baxtera está muy enfocado a poder atender un mercado a una población como la nuestra. Vean, ahí eso se separan dos temas. Hay un tema que es lo que se llama el Plan Ampliado de Inmunización, que son las vacunas que el Ministerio de Salud adquiere para cubrir la población. Eh, las vacunas del Plan Amplio de Inmunización se determinan de una manera técnica. Para eso tenemos instituciones como el Instituto Nacional de Salud, el Ministerio y decretos de ley que pueden hacer inclusiones. En Colombia, como en otros países de la región y del mundo, pues está la vacuna de polio, la triple, la de tosferina, la enema, pues son vacunas que están establecidas dentro de ese protocolo. Como les decía ahorita, en Colombia protegemos muy bien a los niños, a las mujeres en embarazo y a los adultos mayores. Ese es el enfoque del plan ampliado. Y ahí hay más de 25 vacunas. Para nosotros es imposible producirlas todas, pero sí estamos atacando las vacunas que sean las más necesarias en términos de volumen y de relevancia para atacar la enfermedad en Colombia. ¿Eso qué previene? Rabia, polio. Por ejemplo, el polio, que es un programa mundial de erradicación. Desafortunadamente, los antivacunas han logrado que en ciertas regiones del mundo vuelva a emerger el polio, pero en Colombia pues todavía no tenemos ese problema y esa vacuna, que es una vacuna que se produce masivamente a nivel mundial, hay que seguirla aplicando. Y el otro tema es capacidad de respuesta pandémica. ¿Qué pasa si vuelve una pandemia a Colombia? ¿Qué pasa si una enfermedad tropical o una enfermedad reemerge en Colombia? Pues ya para eso Baxtera tiene la capacidad para responder. Entonces, en términos de COVID, esta primera fase de Baxtera, aquí donde estamos, sería capaz de producir todas las vacunas de Colombia en un mes y medio. O sea, ya no tendríamos que esperar 9, 12 meses a que se acaben las vacunas en Alemania, en todas partes, para que no lleguen las vacunas. Las produciríamos aquí. Y tenemos capacidad de hacerlas, porque nosotros en nuestro laboratorio de investigación, de hecho, rompimos la brecha en los 100 días. Nosotros somos capaces de producir una vacuna en menos de 100 días, desde el computador hasta el vial en menos de 100 días, para ya empezar la fase clínica. Entonces ya eso es respuesta pandémica. Entonces, como tú dices, hay una vigilancia constante de si vuelve a salir Zika, si vuelve a salir chikungunya, si el dengue se nos sale en las manos, si vuelve a salir fiebre amarilla, o si llega una pandemia nueva, un SARS-CoV-3. Entonces nosotros ya tenemos la capacidad de responder y entonces cambiar nuestro modo a un modo pandémico para responder por esa emergencia. Pero adicional a eso, la fase 2 de Baxtera, que ya estaba en fase de detalle, de diseño, contempla otros biológicos que también son necesarios en nuestro país. Contempla monoclonales y contempla proteínas recombinantes. Entonces ya en un periodo de unos años, que eso es un periodo demorado, porque ya es un tipo de maquinaria un poquito más complicada, nosotros, Baxtera, tenemos la capacidad de producir monoclonales para la región y para Colombia y algunas proteínas recombinantes para la región y para Colombia. Hay, de pronto, para los que no saben muy bien qué son los monoclonales y qué son este tipo de moléculas. Sí. Bueno, los monoclonales son ¿eso cómo se dice? Se volvieron los medicamentos mágicos del mundo que salvan muchas vidas en el mundo.
Los monoclonales, pues los más famosos son rituximab, adalimumab, bevacizumab, pembrolizumab, y son moléculas que fueron creadas por Big Pharma, por AbbVie, por Merck, eh, y Pfizer, y esas moléculas inicialmente se diseñaron para unas enfermedades particulares, la enfermedad de Crohn o artritis o pénfigo, casi todas enfermedades autoinmunes y enfermedades huérfanas. Pero a medida que se hacían pruebas y pruebas, esas monoclonales, que son unos inhibidores del sistema inmune o activadores del sistema inmune, empezaron a mostrar resultados positivos en muchas condiciones, incluyendo el cáncer. Entonces, hoy en día, gracias a muchos de esos medicamentos, tenemos pacientes en niveles 3 metastásicos de cáncer que tienen remisión absoluta luego de un tratamiento con estos monoclonales. Entonces, los monoclonales son fundamentales para la salud pública, particularmente porque em, son fenomenales en la lucha contra el cáncer. En Colombia, en Latinoamérica, desafortunadamente, las compañías del mundo producen para Europa y para Estados Unidos por los precios. Producen muy poco para Latinoamérica y todavía mucho menos para África. Entonces, aquí tenemos un problema no solo de acceso, sino el acceso no solo por el dinero, sino porque no hay. Entonces, ya tenemos que responder con eso. Y las proteínas recombinantes, pues hay muchas, pero la más famosa, por ejemplo, la insulina. La insulina es una proteína recombinante, pues obviamente eh, es necesaria pues para la gente insulina dependiente, que ustedes saben que Colombia muchas veces es fluctuante, que tiene, que no tiene, que sí tiene. Juanpa, vos has estado al frente de este proyecto con Baxtera, pero contanos un poquito qué es. ¿Es un leasing inmobiliario? ¿Más o menos qué contiene? ¿Cuál es el proyecto? Claro, Joan, te cuento pues para que todos conozcan un poquito de esto, que quiero arrancar diciendo que con esto estamos construyendo país, estamos haciendo una contribución enorme a la sociedad y que supuso que pudiéramos tumbar muchas barreras al interior del banco, innovar mucho desde los activos inmobiliarios. Pero respondo a tu pregunta, ¿dónde estamos? Estamos en la planta de Baxtera, a 1 kilómetro del aeropuerto José María Córdoba en Río Negro, y esto es un lote de 35.000 metros cuadrados que le pertenece a Bancolombia a través de la operación de leasing. Aquí acompañamos la construcción desde cero, desde que esto era una montaña, a la compañía Baxtera, y se hicieron 6 bloques de aproximadamente 15.000 metros cuadrados, cada bloque pues con una funcionalidad muy específica y casi que, pucha, me tocó aprender de vacunas. No, y hasta de vacunas. ¿Y cómo funciona eso? Es decir, es el terreno, por supuesto, la construcción y qué más como banco les aportamos a Baxtera, pues porque finalmente el cliente también puede haber preferido otro banco versus Bancolombia. Joan, aquí hicimos, digamos que, uso de nuestro conocimiento experto para asesorar al cliente en varios puntos que son relevantes. Tuvimos conversación desde cómo se hacen negociaciones y transferencias de predios, conversamos incluso de temas relacionados con zona franca. Aquí estamos en una zona franca. Los asesoramos mucho en temas que tienen que ver con contratación de proveedores. Mejor dicho, creo que les hemos entregado mucho valor desde lo que tiene que ver con el conocimiento inmobiliario. Recuerdo incluso que en algún momento tuvimos una conversación sobre temas cambiarios, porque ellos importan muchos equipos. Uno de nuestros gerentes, ni siquiera leasing, sino de moneda extranjera, les dio un par de recomendaciones que les ayudaron mucho a hacer un adecuado manejo de ese tipo de Y además es cosas. muy bacano porque nuestra VP es la única en el grupo Bancolombia que importa activos de otra parte, pues ¿por qué no mirar a futuro ese tipo de cosas? Pero no es la primera vez que hacemos un leasing inmobiliario como este, ¿cierto? Tenemos otros proyectos, pues no, de pronto no tanto de vacunas, pero ¿qué otro hay por ahí, Juanpa? Tenemos varios proyectos, algunos incluso también en el sector de salud, otros laboratorios, pero de fármacos, digamos, duros, pastas como tal, no biológicos, algo pues lo más convencional. Hemos acompañado desde el lote hasta la construcción. Tenemos centros comerciales importantes, tenemos edificios de oficinas también relevantes en las diferentes ciudades. Se me ocurren proyectos en los que hemos hecho también mucha innovación. Por ejemplo, Nomad 77 fue el primer multifamily institucional hecho en el país. Se financió el lote y la construcción parecida a esto en Bogotá.
Ese es un inmueble con una historia muy interesante. Hoy pertenece al banco a través de renta y uso. Entonces escaló para que el negocio pudiera transformarse hacia la renta. Hoy seguimos acompañando proyectos de ese estilo también. Tenemos el CDI de Falabella en Bogotá. Es el CDI más moderno que existe en el país, robotizado, mejor dicho, con altos estándares de sostenibilidad. Y como esos, Johan, creo que se me daría eterna la lista. No me queda nada más que agradecerte por este espacio. Yo creo que es una conversación muy enriquecedora. Nos enseña un montón de temas que son muy cercanos y de los que poco conocemos, y además nos muestra pues cómo en conjunto podemos construir estos proyectos que son maravillosos. No, gracias a ustedes y antes, cuando quieran que conversemos, conversamos. Claro que sí.